periodismo impactado por una revolución en los hábitos culturales, por una revolución tecnológica que lo ha atravesado y lo atraviesa de punta a punta, por una revolución sociopolítica que tiene que ver con esto que mencionábamos antes del fenómeno de la polarización. En fin, me parece que las grandes transformaciones que hemos visto en los últimos 30 años, en muy buena medida aceleradas y determinadas por la revolución digital, han impactado sobre el periodismo de un modo absolutamente central. Con lo cual, la forma de hacer periodismo se ha modificado drásticamente desde los aspectos operativos más básicos. Hace 30 años yo me inicié en una redacción donde todavía se escribía en máquina de escribir y donde las noticias de agencia nos llegaban a través de teletipos y donde no existían ni internet, ni las redes sociales, ni el teléfono celular, y donde la artesanía del oficio era una artesanía trabajosa, pero en esa laboriosidad que exigía el oficio había también una formación profesional, había un sentido de búsqueda, había un sentido de cómo se recorrían caminos para encontrar las cosas, había un sentido de buscar la fuente, porque las fuentes eran la única. Hoy la gran fuente del periodismo es Google, con todo lo práctico que esto resulta en algunos aspectos y lo peligroso que resulta en otros. Porque el hecho de que la gran fuente del periodismo sea Google hace que nos desacostumbremos y las nuevas generaciones ni siquiera conozcan lo que es el procedimiento artesanal de búsqueda de la información, ¿no? Claro, que además el propio algoritmo tampoco nos permite encontrar en Google todo aquello que en realidad hay en el universo, sino que se termina sesgando aquello mismo que siempre buscamos. Así que tampoco es que es un falso libre acceso a la información. Por un lado eso, por otro es mucho más riesgosa. En Google encontramos cosas cuyo origen desconocemos y damos por ciertas cosas de dudosa seriedad y de dudosa veracidad. También es cierto que hemos ido aprendiendo el uso de estas herramientas y en ese aprendizaje hoy encontramos una oportunidad que no teníamos cuando en esos inicios que yo describo de mi recorrido profesional, ¿no? Donde buscar una información de archivo implicaba esto que ahora recordamos con cierta nostalgia encantadora, pero que la verdad que era ir al archivo y buscar con una escalera, unos sobres de papel madera que estaban allá arriba, que eran necesariamente muy limitados, porque dependían de que esos sobres nadie se haya llevado los recortes que buscábamos, hubieran sido completados con rigurosidad, cosa que no siempre pasaba. En fin, también eso que ahora romantizamos de algún modo era limitado, era trabajoso, y hoy hay un camino que se allana, sin duda. Ahora, en eso de allanar el camino, bueno, hay riesgos, y esos riesgos forman parte de las cosas que desafían hoy al periodismo. Pero yo lo que quiero de algún modo transmitir es que aún con todas estas transformaciones, digo, hoy hablar de ese periodismo de hace nada más que 30 años, que en términos históricos son 5 minutos, parece antidiluviano, ¿no? Si yo les digo que les hablo de las teletipos, de las máquinas de escribir, del teléfono, de cosas, a chicos que se están incorporando ahora a una redacción, parece que les hablara del cine mudo ahora, sin embargo, transformado como se ha transformado, desafiado como se ve desafiado el periodismo, yo creo que no existe algo así como un nuevo periodismo y como un periodismo digital que suele utilizarse en todos los seminarios ahora sobre periodismo y en todos los encuentros se habla del periodismo digital, del periodismo. Yo creo que existe el buen y el mal periodismo, ¿no? Y el buen periodismo está muy emparentado con los mismos valores, con las mismas normas, con los mismos principios que nos inculcaban hace 30 años cuando yo me inicié, hace 60 cuando se inició una generación anterior y en el siglo XX cuando se crearon la mayoría de los diarios que hoy intentan trabajosamente sobrevivir. A mí me parece que en esos 5 principios
o 5 vértices que describió Kapuczynski, ese periodista polaco que muchos tomamos en algún momento de nuestra carrera como referencia. Kapuczynski decía, el periodismo se trata de estar, de ver, de oír, de transmitir y de pensar. En estas 5 cosas se resume estar cerca de las historias que queremos contar, tratar de sacarles a esas historias el mayor jugo posible, de agudizar lo máximo que sea posible nuestra capacidad de penetración, nuestra mirada, nuestra escucha atenta, de pensar, de preguntarnos por las cosas en esa búsqueda de sacarle a la realidad el mayor jugo posible y de transmitirlas con apego. Yo diría, la verdad es un concepto demasiado ampuloso y demasiado grandilocuente, yo diría con apego al rigor, ¿no? El gran pacto del periodismo es el pacto con el rigor. Y estos principios básicos, esto de que el buen periodismo consiste en esto de ir, ver, escuchar, tratar de pensar todas las preguntas, todos los aspectos, todos los matices en torno a una situación y de transmitirla con honestidad intelectual y con estricto y obsesivo, diría yo, apego al rigor, me parece que sigue siendo la fórmula, la vieja fórmula del buen periodismo. Hoy ya el periodismo no pasa por el papel. Esto puede dolernos a quienes nos hemos formado en el papel, a quienes seguimos creyendo que ahí hay un valor. Hoy el periodismo pasa por el teléfono, hoy el periodismo pasa por lo digital, pero me parece que esto es accesorio, que esto es secundario, esto, si se quiere, es de orden instrumental, del orden del envase. Y cuando pensamos en el contenido y en la esencia de las cosas, vemos que esa transformación tan enorme que se ve a simple vista en el periodismo no es tal. Y que hoy más que nunca quizá el periodismo está enfrentando el desafío de aferrarse y de defender esos viejos valores que siempre definieron a lo que es el buen periodismo y el periodismo de calidad. Ya digo, asediado por todos lados, porque lo que está pasando es que el ejercicio del periodismo de calidad hoy es cada vez más difícil y más trabajoso. Hoy los diarios, como decía, están luchando por sobrevivir. Y esta no es una buena noticia para el periodismo. Están luchando por sobrevivir porque se han transformado enormemente los hábitos culturales de consumo, porque el teléfono así y Google, así como nos han abierto caminos y nos han allanado caminos, nos han conectado con un universo de cosas desconocidas hace apenas 5 minutos en términos históricos. Y entonces, bueno, el lugar del periodismo empieza a ser un lugar que compite con muchas otras demandas, ¿no? Yo digo, en la familia en la que yo me crié, el diario era casi el gran insumo cultural. La suscripción al diario era el cable a la información, al entretenimiento, a la lectura, a todo. Hoy, en un hogar equivalente, esa suscripción compite con la suscripción de Netflix, de Spotify, del Wi-Fi, de la televisión por cable, del paquete premium con lo cual, en esta transformación de los consumos culturales, el diario empieza a competir en desventaja con otro montón de ofertas, de exigencias, de demandas, en las que ese hogar de clase media tiene que resignar alguna cosa. Y bueno, y el diario es de las cosas que empiezan a resignarse. Sí, y el rol del periodista parece como un poco confundido en el marco de que las redes sociales empiezan a generar figuras populares, influencers. Bueno, hoy cualquiera toma un teléfono, saca una foto, hace un video y hay un gran mar de información dando vueltas donde la tarea del periodista se encuentra como en jaque. El periodista está un poco como buscando retomar su lugar. Seguro. Y esa, bueno, Y también, perdón, sí. pero también la sociedad o la audiencia buscando reconocerlo
de entre tanto mar de figuras y de personajes que Seguro. dan vueltas. La irrupción de las redes y el rol de las redes es el gran desafío del periodismo en este contexto. Efectivamente, en las redes se confunden cosas y circula una vorágine de información que hace que a veces sea difícil distinguir lo cierto de lo falso, la noticia del tráfico de información interesada. Bueno, efectivamente es un riesgo, efectivamente buena parte de la sociedad empieza a informarse o cree que se informa a través de las redes sociales, y esto también hace que el lugar del periodismo sea un lugar más disputado, más desafiado, pero yo creo, quizá con cierta ingenuidad, pero creo que la respuesta frente a eso está en lo que decíamos antes, en los valores permanentes, profundos y esenciales del periodismo. ¿Cómo nos paramos frente a esta cantera o esta especie de ducto gigantesco por el que transita información de todo calibre, que son las redes sociales? Bueno, nos paramos con el profesionalismo periodístico, que separa la paja del trigo, que separa lo cierto de lo falso, que puede aportar confianza, veracidad y rigor allá donde todos esos valores están confundidos. Por eso me parece que más que nunca eso, si es que cabe esta comparación, de decir, siempre el periodismo ha estado necesitado de conservar su gran capital, que es la confianza. Y esa confianza se construye a partir del rigor y del profesionalismo. Y frente a, ya digo, a lo que representan las redes, que también desde el lado de los periodistas pelearnos con las redes sería otro error mayúsculo, ¿no? Las redes han venido a modificar el ecosistema comunicacional de una manera dramática, pero también a aportarnos una riqueza y una gimnasia de debate público y una horizontalidad en el debate que es muy rico, sin duda, es muy rico. Nos pone a los periodistas en un lugar, si se quiere, más vulnerable, pero muy interesante, que es el de ser juzgados en tiempo real por el trabajo que hacemos. Hoy, cualquiera que publiquemos una columna de opinión con nuestra firma, o publiquemos una información, o publiquemos una historia, estamos auditados y juzgados y sometidos a una evaluación despiadada o impiadosa de los actores de las redes sociales, y eso es muy sano. Eso es muy sano. A veces los periodistas nos asustamos por eso, pero es muy estimulante, porque bueno, nos obliga a estar más atentos. Los periodistas ya no somos más los dueños de lo que publicamos, estamos, ya digo, sometidos a este juicio y a esta auditoría permanente de nuestras audiencias, de nuestros lectores, y esto es muy estimulante, pero bueno, nos obliga a reformatear, si se quiere, algunas características de la forma en la que ejercemos el oficio, nos obliga a interactuar con las redes de un modo en el que vamos aprendiendo, porque también es cierto que todo esto ha tenido tal velocidad y los cambios en general en esta época tienen tal velocidad que nos cuesta acomodarnos a esos cambios. Y vamos en general de atrás, ¿no? Con lo cual, digo, quizá una de las grandes diferencias entre el siglo XX y el que transitamos ahora sea el ritmo y la velocidad de los cambios, ¿no? Todas las épocas han sido épocas de transformaciones intensas, de cambios muy profundos. Ahora, esta tiene una velocidad en la transformación. Fijémonos que cosas, inclusive cuando hablamos de las redes sociales, como una gran novedad. Bueno, Facebook hoy parece una cosa obsoleta, ¿no? Y yo hablo con mis hijos de Facebook y parece, papá, ¿qué? Facebook ya fue, ¿no? Y hoy hay otras las cosas duran 5 minutos en términos, y todo el tiempo esta transformación. Bueno, para una cosa eh, que se ha ganado bien el adjetivo de tradicional, como el periodismo, para algo de lo histórico, de lo tradicional, como sin duda es el periodismo, bueno,
acomodarse a este ritmo de transformaciones, a esta velocidad de cambio, es un desafío complejísimo en el que en general, ya digo, vamos corriendo desde atrás. Pero bueno, ese es el gran aprendizaje que tenemos que aceptar y asumir los periodistas, eh, sin aferrarnos a viejos esquemas, pero sin renunciar a los viejos principios. Me parece que ahí hay como un punto de equilibrio que tenemos que encontrar. Y en ese punto de equilibrio estamos intentando una búsqueda, no siempre con éxito, ¿no? Por eso digo, hay como un proceso de ensayo y error, de avance y retroceso, de aprendizaje y reaprendizaje, en el que estamos todos subidos, ¿no? Los que trabajamos en los diarios vemos esto, bueno, vamos como explorando formas y maneras de pararnos frente a un cambio de de tendencia. buscar el equilibrio. Ahora, en esto del aprendizaje y reaprendizaje, empezaste en el periodismo y en las redacciones siendo muy chico, has transitado por distintos roles del periodismo. ¿Qué te enseñó a vos la aventura del periodismo para tu vida? Esas tres cosas que vos aprendiste en el hacer periodístico, que tomaste nota en el ejercicio diario o hasta en el error o en el acierto o en el error de alguna anécdota, de alguna memoria que te haya dejado, de algo fuerte que te haya pasado en tantos años? Más en el error que en el acierto, ¿no? Eh, a mí el periodismo me ha enseñado eh, a mirar el mundo con ojos de curiosidad, ¿no? Creo que en eso también consiste un poco el periodismo, es aprender a mirar desde una perspectiva eh, lo más amplia posible, lo más original posible, las cosas que nos rodean, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje que nos hace, si lo sabemos cultivar con cierta dedicación, nos hace más humildes frente al mundo, ¿no? Nos enseña la complejidad del mundo, ¿no? Por eso a mí me parece, conectando con lo que vos planteabas muy bien al principio, que esta falta de diversidad con la que eh, veo que se está ejerciendo el periodismo, me parece que nos desconecta de lo más esencial que transmite y enseña el periodismo, que es la complejidad del mundo, ¿no? El periodismo nos enseña que las cosas no son blancas o negras, ¿no? Nos enseña y nos desafía a mirar desde otro lugar. Hay una anécdota muy simple, si se quiere, pero que a mí me ha parecido encantadora, que cuenta una joven periodista española que está ahora muy de moda en España, se llama Ana Iris Simón. Creo que es la columnista más joven, o en estas categorías que hacemos los periodistas, la columnista más joven, la revelación de la prensa española en los últimos años. Y, y ella cuenta que en un librito medio autobiográfico, eh, cuenta que su padre, que no había terminado la escuela primaria, le dio las dos grandes lecciones de periodismo. Y las explica de esta manera. Dice que cuando ella iba a la escuela, un día en la clase de geografía, mientras estaba la profesora, aparece un ratón que atraviesa el aula, ¿no? Y entonces pibes de quinto, sexto grado, no sé, de 10, 11 años, se arma un alboroto fenomenal, todos empiezan a gritar que hay un ratón en el aula, que yo, la profesora también se pone histérica y se sube arriba del escritorio y gritan, que yo, bueno, y hasta que llaman al portero y el portero viene con un escobillón, saca el ratón, que yo, se acaba el episodio. La clase siguiente era la clase de lengua y literatura. Y cuando entra la profesora de literatura y le cuentan todos alborotados y excitados lo que acababa de pasar, que había entrado un ratón en el aula y que se habían vuelto todos locos y que la profesora se había subido arriba del escritorio, la profesora de literatura dice, bueno, para mañana escriban una composición, se llamaba en esa época, una redacción, contando este episodio del ratón que se metió en el aula, ¿no? Y la mejor composición se va a ganar un premio. Entonces ella va a la casa, le cuenta al padre esto, bueno, papá, bueno, tú sabes lo que pasó hoy en el campo, ese gracejo que tienen los españoles que hacen que las cosas sean más divertidas. Y el ratón entró y ahora la profesora de literatura nos ha pedido que escribamos una redacción sobre esto. Y entonces el padre, con esa simpleza de un hombre rústico, le dijo, ahora hija,
Imagínate, si ustedes se volvieron todos locos y la profesora se subió, lo que habrá pensado ese pobre ratón, que vio a 20 chicos subidos arriba de los cosos, gritando, y a una profesora desquiciada, que yo. Y entonces ella se dio cuenta de que había otra mirada posible sobre ese episodio y escribió la redacción desde la óptica del ratón, ¿no? Desde la mirada del ratón. Al día siguiente, cuando fueron al colegio, todos leyeron la composición. Bueno, todos contaban más o menos desde el mismo lugar el episodio, y la de ella se diferenció notoriamente porque contó el hecho desde la óptica del ratón. Con lo cual sus propios compañeros la aplaudieron, se ganó el premio a la mejor composición. Que yo. Y cuando volví a mi casa, dice, toda excitada de nuevo, le conté a mi padre que gracias a haber contado la cosa de la óptica del ratón me había ganado el premio y mis compañeros me habían aplaudido. Mi padre me dijo, bueno, pero no te hagas la chulita, que en España sería algo así como, no te hagas no te agrandes, no te agrandes. Dice, esos dos consejos, mirar el hecho de la óptica del ratón y no agrandarme, que yo diría que es quizá de los consejos más importantes que se le podría dar a un periodista, que tendemos a mirarnos más a nosotros mismos que al ratón y a lo que pasa alrededor del ratón. Fueron las dos grandes lecciones de periodismo que me dieron en mi vida, y me la dio mi padre, que no había terminado la escuela primaria. A mí me parece como simplona, pero si se quiere ilustra esta idea de que el periodista tiene que tratar de mirar la realidad desde la óptica diferente, desde la óptica más original posible, buscando inclusive la forma de agotar las perspectivas sobre la realidad. Por supuesto que nunca las agotamos, pero bueno, esto de exprimir. Yo cuando daba clase de introducción al periodismo, ahí me dijo Laura que había unas alumnas de periodismo de la Católica, llevaba a la primera clase un exprimidor y unos largavistas. Y les decía a los alumnos, bueno, a ver, empecemos a pensar qué pueden tener que ver estos dos elementos, el exprimidor y el largavista, con el periodismo. Y a partir de eso desarrollábamos esta idea de que el largavista nos ofrece esa mirada en profundidad, esa mirada que permite penetrar sobre la realidad con un nivel de detalle distinto al de la simple vista, ¿no? Y esa es una mirada que el periodista debe entrenar, esa posibilidad de mirar más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Que si entramos a este salón, miremos más allá de lo que, y nos preguntemos por qué este salón se llama Jacinto Calvo, y vayamos a ver quién fue Jacinto Calvo y quiénes son cada uno de esos personajes que aparecen en los cuadros. No sé, esa mirada de profundidad, de segunda capa, ¿no? Y el exprimidor, porque los periodistas tenemos que ser capaces de sacarle a la realidad el mayor jugo posible, ¿no? Y a mí lo que modestamente creo haber aprendido en estos años de ejercicio del periodismo es esto, de tratar de mirar la realidad con ojos de interrogación permanente, ¿no? Y cultivar este espíritu que hace que yo vea o escuche o lea alguna historia y que casi me emocione lo que eso puede significar. Ahora leía en estos días, a la distancia, este episodio de Colombia, ¿no? Esta historia de 4 hermanos que sobrevivieron 40 días en la selva. Y yo digo, qué historia, y a mí eso me produce una cosa hasta física, es decir, cómo me gustaría ir a contar esa historia, cómo me gustaría. Bueno, y esa es un poco el espíritu, la emoción del periodismo. Y cuando vemos esa, pero quizá hago mal en ejemplificarlo con una historia de esta magnitud, porque, bueno, este es un hecho absolutamente excepcional, ¿no? 4 hermanitos, uno de 1 año, que sobreviven 40 días en la selva. Es como el sueño del periodista cubrir una historia de esa. Pero por ahí esa misma curiosidad, esa misma excitación debe aplicarse a las cosas más cotidianas, a las cosas que nos rodean y en las que por ahí creemos que no hay una noticia, no hay una historia, y sin embargo cuando le aplicamos el ojo periodístico, cuando aplicamos la sensibilidad periodística, yo digo, no por dorarle la píldora, pero por lo menos para compensar que se haya venido hoy con este frío, cuando yo leo un texto de Alejandro, que cuenta cosas que nos pasan a todos cerca y que vivimos todos de alguna manera, pero lo cuenta de un modo distinto, con recursos
que no solo tienen que ver con la prosa, sino con una sensibilidad, con una manera de articularlo a través de alguien que ha visto todo el cine que se puede ver, de alguien que ha leído toda la literatura que se puede leer, y que entonces encuentra algo tan cotidiano y tan cercano como la esquina de 7 y 50, la puede contar y mirar con ojos que nos enriquecen, que nos abren una perspectiva distinta, que nos ponen en una sintonía distinta con eso con lo que nos topamos todos los días. Y sin embargo nosotros no lo habíamos podido ver de esa manera. Porque ahí está la gran riqueza del periodismo. Yo digo, el periodismo es la noticia, por supuesto, cada vez menos, si se quiere, porque ahí sí la noticia empieza a llegarnos casi natural y automáticamente por otros lados, ¿no? Es muy difícil, no diría tanto como que ha muerto la primicia, pero casi, es muy difícil que hoy el diario nos anoticie de algo que no sabemos, ¿no? En ningún terreno que pueda ser de nuestro interés, ni en la política, ni en el deporte, ni en la cultura. Difícil que, a diferencia de lo que pasaba hace 40 años para atrás, en la que uno abría el diario y se enteraba de las cosas, hoy no te enterás del diario por las cosas. Sin embargo, el diario puede aportarnos una mirada diferente sobre eso que ya conocemos. Y esa es la gran riqueza que podemos aportar los periodistas y que debemos aportar, ¿no? Y quizá, bueno, esto de Alejandro formado como crítico de cine. Digo, qué es la crítica de cine? Es la posibilidad de que esa película que nosotros vimos y que sabemos cómo empieza y cómo termina, alguien me enriquezca con su propia mirada y me haga ver cosas que a pesar de haberla visto, yo no había reparado o no había interpretado de esa manera o no había ensamblado esas ideas con esa lógica. Bueno, ahí hay como un enorme aporte que el periodismo puede hacer, y yo creo que eso no muere. No muere si se hace bien, no muere si se hace con esto, con riqueza de recursos, con rigor, con originalidad, con sentido de la búsqueda, de la profundidad. Me parece que ahí están como los grandes capitales del periodismo y los que tenemos que defender. Y eso no es ni las redes sociales, ni el chat GPT, que ahora parece como la otra gran amenaza. El chat GPT probablemente nos dé todas las respuestas. Ahora, esas respuestas no serán ni tan originales, ni tan lúcidas, ni estarán teñidas de tanta profundidad, ni de tanta sensibilidad como la que uno le puede aportar haciendo uso de las herramientas más nobles del periodismo. Me parece que ahí está como la gran oportunidad, el gran desafío, que quizás sea simplemente el de siempre. Bueno, para abonar lo que vos decís, bueno, yo quiero contarles y contarte que tuve el lujo de que Luciano sea muchos años mi jefe y bueno, y nada, Luciano daba clase todos los días mientras trabajaba. ¿Daba clases de qué? Dabas clases de criterio, dabas clases de cómo titular, de cómo enfocar una noticia, dabas clases de toma de decisiones en momentos donde uno podía decir, ay, ahora pasó esto y ¿qué hacemos? Hay que tirar todo lo que hicimos, hay que empezar de nuevo y esto, ¿qué dimensiones le damos a esta noticia? Y esto, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo resolvemos? Entonces, el hacer era permanente, por eso yo hoy hablaba del ejemplo, porque todo el tiempo Luciano daba una lección en un cargo de conducción muy importante donde ese era su rol. Hasta que un día, en vísperas de Navidad, Luciano de golpe se levanta de su escritorio y se va. ¿Y a dónde fue? Era de noche, era tarde. Había habido un suicidio de un vendedor ambulante senegalés. Y vos dijiste, yo quiero ver qué pasa. Yo quiero saber qué pasó. Y vos fuiste al lugar y todos nos quedamos así porque Luciano era el que estaba en otro rol en la redacción. Y al otro día yo leí la mejor crónica que pude haber leído sobre una tragedia como la que le había pasado a ese muchacho, transmitiéndola con una sensibilidad y con una óptica que solo la puede transmitir alguien que verdaderamente
estuvo ahí. Ahí uno es cuando se da cuenta de quien cuenta las cosas realmente estuvo, vio la cara de los familiares o de los amigos, recorrió el lugar, estuvo en la vereda, vio lo que pensaban los vecinos, estuvo realmente en la escena. Y fue realmente una lección de periodismo, bonito lo Me que hace poner decís. color. Pero sí, yo no recuerdo el título de esa crónica, pero bueno, ahí es cuando te vimos como cronista. Ahora te conocemos como columnista, además, donde, bueno, yo también quiero preguntarte por las columnas que ahora escribís en el diario La Nación, porque hay un tema que a mí me parece que es recurrente entre tus temas, que tiene que ver con reivindicar la cultura del esfuerzo y en una época donde aparentemente eso es lo que se necesita, o lo que se necesita o a lo que apelás como un medicamento a muchas de las cosas que nos pasan. Sin embargo, también estamos atravesados por una nueva generación que se le suele llamar la generación de cristal. Entonces, qué cosa incómoda pregonar la cultura del esfuerzo en una generación que en generaciones nuevas que a lo mejor lo que están sintiendo es alguna decepción con algo de lo que hicimos los que vinimos antes. Sí, es interesante lo que plantea. Yo creo que ahí ya excedemos los desafíos del periodismo para hablar de los desafíos de una época en la que sí, se empiezan a poner en tela de juicio valores y un sistema de creencias en el que nos formamos varias generaciones, ¿no? Hoy, eh, y a mí sí, eso me interesa mucho como como tema social, como tema cultural, ver que todo lo que nos rodea, ¿no? Si nosotros vemos instituciones como esta, círculo de periodistas, de los que hay tantos, ¿no? Bueno, son el resultado de un sistema de creencias que iluminó a varias generaciones, ¿no? En las que, bueno, en torno del oficio que uno desempeñaba había que poner un esfuerzo para construir algo que nos trascendiera, generar espacios de encuentro, que esos espacios de encuentro tendían a suponer el esfuerzo de construirlo, ¿no? De construirlo físicamente, de crear. Bueno, y hoy tenemos instituciones como esta que difícilmente la cultura actual permita suponer que serían creadas, ¿no? Hoy más vale estas instituciones luchan por no morirse. Las nuevas generaciones con enormes virtudes, por supuesto, y con nuevos códigos, de los que yo hago todo un esfuerzo por no renegar, porque tampoco uno tiene que creer que esos valores con los que fue formado son los mejores, ¿no? Y tiene que hacer lugar a los nuevos. Pero me parece sí que hay como una cultura del aprendizaje, del esfuerzo, del progreso, del escalón, que forjó, ya digo, instituciones como estas y que forjó en definitiva este país y que hoy está al menos desdibujada o desnaturalizada, ¿no? Y yo trato de poner un poco la lupa sobre eso sin demasiadas respuestas, más con preguntas y con observaciones y con interrogación. Bueno, ¿qué es lo que está reemplazando a ese sistema de creencias, ¿no? Y, y, bueno, me parece que eso nos conecta con respuestas que todavía no tenemos. Y en esto que vos decís de la generación de cristal hoy, yo ya digo, cuando empecé en la redacción del día, yo soy un enorme agradecido de eso, había maestros en la redacción. Había maestros que ejercían un magisterio y un liderazgo natural, ¿no? Que no lo hacían con grandilocuencia ni con actitud de maestro ciruela, ¿no? Sino con esto, ni con paternalismo tampoco, sino con la naturalidad de decir, pibe, vení, mirá, esto que pusiste acá al final, en realidad funcionaría mejor al principio. Y entonces te explicaban por qué. A veces con modos que hoy parecerían bruscos casi. Te decía, pibe, esto que escribiste para el canal, ¿no? Y uno no se ofendía, o en todo caso
tenía como la actitud de que ahí podías aprender algo. Y de que aprender algo implicaba también algo que ahora está mal La visto, que es frustración, ¿no? la Irse llorando a frustración veces. y pagar el derecho de piso, ¿no? Cuando uno empezaba, a mí me tocó durante años y años ir los domingos a laburar, y no los domingos a las 5 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, agarrar los cables de que yo, y durante años no conocí lo que era el asado familiar porque estaba en el diario, pero era lo natural, digamos, no es que yo lo hacía porque era especialmente dedicado o tenía una inclinación natural al sacrificio. No, era lo que hacíamos todos y era la forma, si empezabas a laburar en cualquier lado, bueno, te tenías que ganar el lugar con estas cosas. Eso hoy le decís a un chico que empieza en la redacción, mirá, bueno, vas a venir los domingos, no, domingo yo, no, porque, eh, bueno, mirá, pero el diario sale los lunes y se hace los domingos, el diario que sale los lunes se hace los domingos. Ah, bueno, que lo haga otro, sí, pero yo, Hay que ir a cubrir un eh, accidente, pero llueve. claro. Entonces, esa escuela de formación, que era una escuela de formación en el oficio, pero era también una escuela de formación en la vida. Porque esos liderazgos que yo encontré en la redacción del día también eran los liderazgos que funcionaban en los barrios donde nos criábamos, en la escuela, en las familias, ¿no? Esas cosas de que a uno, bueno, hoy todo eso aparece en tela de juicio. Eh, y a mí como fenómeno social y desde una perspectiva periodística, me llama mucho la atención. Me parece quizá uno de los fenómenos más interesantes, bueno, uno de tantos, ¿no? Pero para tratar de mirar con ojos periodísticos, de indagar. Me parece que hoy justo estaba escribiendo la columna de esta semana y, sobre este fenómeno de la crisis de liderazgo, que yo, y veía que hay, leyendo algunos materiales, que hay empresas en el mundo y en la Argentina ya han aparecido algunas, que están estableciendo algo que se llama mentorías inversas, ¿no? Nombre grandilocuente. ¿Cómo son las mentorías inversas? Los jóvenes se convierten en mentores de los viejos, por decirlo groseramente, en la empresa, para enseñarles la cultura digital. Entonces, esa lógica que antes yo conocía, que es que los mentores eran los grandes, que transmitían su conocimiento a los jóvenes, hoy empieza a invertirse. Los mentores son los jóvenes. Yo digo, puede ser muy saludable, muy sano. Seguramente que los jóvenes enseñen a las generaciones anteriores, a los mayores, la cultura digital, pero sin que esto suponga creer que los mayores no tienen nada que enseñarles a los jóvenes, ¿no? Porque si creemos que las mentorías inversas tienen que abolir las mentorías tradicionales, por el solo hecho de ser viejas y tradicionales, me parece que ahí entramos en una colisión y debe haber un punto de equilibrio en el que las mentorías inversas, para usar este término novedoso, puedan convivir con aquellas viejas formas de transmisión del conocimiento de los grandes hacia los jóvenes. En fin, a mí me parece, ya como dije, no, nos metemos en un terreno que excede lo periodístico para hablar de un fenómeno social, pero que mirado con ojos periodísticos resulta muy atractivo de indagar, por lo menos de ver a dónde nos lleva esto y de proponer debates y perspectivas y miradas en torno. Ahora, cuando en el ejercicio del hacer de tus columnas y de pensarlas y de reflexionar sobre todos los temas en los que vos vas tomando nota y vas diciendo, sobre esto puedo escribir, sobre esto me pongo a estudiar, porque bueno, también el periodismo tiene eso que es estudiar todo el tiempo. Y vos ves estos quiebres o estas rupturas en las convivencias, además, y cómo te preocupa, uno siente que lo que estás poniendo sobre la mesa es una preocupación sobre cómo este presente linkea con el futuro cercano y con el futuro. O sea, ¿qué nos espera si no hacemos nada con esto, ¿no? Vos, y sobre todo porque estamos en año electoral, ¿vos creés que la clase política toma nota de alguna de las cosas que le está pasando a la gente o que vos ves que circulan en la sociedad? Yo veo que la política está muy encerrada en sí misma, y que cultiva una mirada muy endogámica.
Esto no es solo un problema de la Argentina, pero me parece que en la Argentina sí está muy exacerbado. Eh, y además, la Argentina está en una situación de crisis y de complejidad que hace que los recursos que pueda proveer la política resulten fundamentales, ¿no? Hay países que pueden darse el lujo de que la política no funcione de la mejor manera y sin embargo, como son económicamente muy sólidos, institucionalmente muy estables y culturalmente tienen resueltas algunas otras cosas, bueno, que la política haga su juego y se entretenga en sus menesteres no es tan grave. En países como la Argentina, atravesados por situaciones tan dolorosas, tan conflictivas y tan complejas, bueno, que la política no asuma un rol de verdadero liderazgo y que no esté a la altura de las circunstancias, hace que las cosas sean aún más negativas cuando uno las mira con perspectiva de futuro. Y sí, creo que la política está muy desconectada de los problemas sociales, que se conecta artificialmente para construir cierta apariencia de preocupación por los problemas sociales, pero que en el fondo buena parte de lo que pasa en el país es que no tenemos una dirigencia política que haya estado a la altura de los desafíos históricos y que se ha ido encerrando en esta lógica endogámica del privilegio, eh, sí, del poder por el poder mismo. Y me parece que esto no es solamente de un sector o de otro, sino de una cultura política que se ha ido lamentablemente enquistando en la dirigencia argentina, de la que probablemente sea muy difícil salir, ¿no? Eh, y estamos en una coyuntura, en una bisagra histórica de mucha incertidumbre, porque probablemente esta desconexión de la política con los problemas de fondo de la sociedad haga que la sociedad reaccione hacia lo incierto, ¿no? Y decida dar un salto al vacío o un salto a lo desconocido. Yo creo que lo más nuevo que se ha producido ahora en la política, que es la irrupción de Milei, representa un poco este riesgo y este peligro del atajo y la búsqueda de un salto a lo desconocido. Me parece que eso habla de un déficit enorme en el sistema institucional de la política. Por último, y antes de dejar las preguntas para todos, vinculando un poco la cuestión de la política con la cuestión del periodismo, ¿cuál es la mejor manera de cubrir periodísticamente una campaña electoral? De lejos, diría yo. O a distancia prudencial, no de lejos, pero ¿por qué digo esto? Porque uno de los riesgos del periodismo es el quedar demasiado contaminado de esta lógica de la política y el acercarse en exceso a la política. Y empiezan a darse estos fenómenos de cierta proximidad tóxica entre el periodismo y la política, de cierta promiscuidad, diría yo. Entonces, frente a esta pregunta, ¿cuál es la mejor forma? Yo diría a una distancia prudencial. El periodista tiene que estar, sí, lo suficientemente cerca de la política como para cubrirla y descubrirla y redescubrirla y para mirarla de cerca, pero lo suficientemente lejos como para no contaminarse, ¿no? Y me parece que preservar esa distancia es también uno de los desafíos esenciales del periodismo de esta época y de todas, ¿no? Pero quizá en esta época también, como en las épocas de crisis complejas, todos los desafíos se hacen más complejos y se exacerban, ¿no? Y si bien de la distancia prudencial entre el periodismo y la política, la independencia periodística en definitiva, ha sido un desafío de todos los tiempos, me parece que en este contexto de crisis de las empresas periodísticas, de crisis del ejercicio profesional, crisis que se traduce en hechos concretos, como que los periodistas cobran salarios bajos, como que las oportunidades laborales no son lo suficientemente atractivas
en muchos contextos. Bueno, hacen que este peligro de la contaminación de la política, este peligro de una zona de corruptela en el que suele ejercerse una contaminación entre el periodismo y la política, se exacerbe, se vuelva más grande como peligro. De manera que me parece fundamental esto, que el periodista mantenga su espíritu crítico, su ojo de interrogación y su prudente distancia para cubrir ya sea una campaña electoral o cualquier proceso de la política. Bueno, gracias y bueno, ahora abrimos las preguntas para todos los que están por acá. Yo voy a hacer una defensa del papel. Yo creo que es el único lugar que queda de la literatura. La buena literatura. A mí nunca se me ocurre decir, mirá lo que dijo Laje anoche. En cambio, va con una distinta distinta. Es lo que se prepara. Nunca se te da por quitar digo Laje por el Laje. O para decir Becker, como te escuchaste a. Me parece que el lugar que todavía se reserva el periodismo, el papel, es el lugar donde la literatura todavía sigue siendo la señal ilimitada. Para mí es un pago enorme. Nosotros lo recordamos. Y las redes de LinkedIn, frasecitas, encima abreviadas. Pero en cambio, cuando uno está haciendo, mira, puede leer, lo puede escuchar. Creo que ahí. Y donde la palabra tiene otro valor, ¿no? Donde la palabra todavía tiene otro, y donde es posible calibrar. Nosotros, un paréntesis, esta semana en La Nación, vuelvo a mencionar este episodio que me ha impactado especialmente de la historia de la selva colombiana. En la redacción de La Nación estuvimos discutiendo 40 minutos, yo dije, estas son las discusiones que valen la pena y que todavía no, entre si eso debía ser calificado como un milagro o como una hazaña, ¿no? Porque eran como dos miradas posibles sobre esa historia, ¿no? Bueno, que 4 chiquitos de esas edades, ¿no? De 1 a 13 años, hayan logrado sobrevivir en un contexto, en una selva donde llueve 21 horas, promedio 21 horas por día, ¿no? Bueno, es un milagro de la naturaleza humana. Pero por sobre eso, y esto es lo que discutíamos, por encima del milagro está la proeza, está la hazaña de estos chicos que lograron eso. Bueno, y esa discusión semántica, si se quiere, entre lo titulamos con el milagro, titulamos con la hazaña, todavía son discusiones que solamente pueden darse en torno del papel, ¿no? Porque en la televisión todo esto corre a una velocidad en la que ni siquiera hay el margen para discutir esto, para reflexionar, para argumentar en favor de una u otra palabra. Hablabas bueno, la artesanía del periodismo, como tal, y hablabas, bueno, de todo lo que es en la red de Google, lo que fue. ¿Qué implica para vos los 160 caracteres de Twitter? Y, bueno, ¿cuál es la influencia dentro del periodismo? Yo debo confesar con vergüenza, no con ningún orgullo, que Twitter es un barrio por el que no transito prácticamente, más allá de mirar, lo asumo como una limitación, pero bueno, me cuesta mucho, honestamente, me cuesta mucho incorporarlo, defiendo otros hábitos, trato de defender el hábito de la lectura. Alejandro me carga porque sigo leyendo los libros en papel, y él, que es más joven, va por el ebook. Pero bueno, lo cierto es que a mí Twitter, no sé, me llevaría un tiempo, y veo que hay mucha gente que invierte un tiempo que yo no logro. Por supuesto, lo miro, tengo como cierta disciplina, porque hoy sería imposible. El desafío de los 160 caracteres me parece un desafío formidable, porque además, ya digo, poniéndome como ajeno a ese mundo, veo que hay cosas absolutamente brillantes, absolutamente deslumbrantes, condensadas en 160 caracteres, y mi admiración por eso.
Hay nuevas formas de expresión así como también transitan muchas veces por lo procas, lo superficial, a veces logran una profundidad y una originalidad y una potencia expresiva que es formidable, ¿no? No solamente en los 160 caracteres de Twitter, en los memes, por ejemplo. A mí me deslumbra eso, los memes como nueva forma de expresión. Son todo un fenómeno. Y un fenómeno de creatividad, de originalidad, de talento, puesto ahí, de velocidad, a una velocidad fenomenal. Los memes están trazando una radiografía gráfica de un momento histórico, han inventado un lenguaje nuevo, de alguna manera, con herramientas de la vieja historieta, del viejo humor gráfico, pero nuevo. Bueno, pero hay cosas, y hay cosas muy valiosas, realmente. Y en cuanto a la influencia sobre el periodismo, es una influencia decisiva. Hoy no se puede hacer hoy periodismo sin estar atento a Twitter. No se puede porque por ahí transita muy buena parte de la información, porque por ahí surgen muchas alertas de cosas, porque por ahí hay un debate que nos enriquece. Ahora, el tema es cómo asumimos esa influencia, cómo nos paramos frente a este fenómeno. Bueno, yo creo que hay que pararse, un poco como trataba de decir antes, con las viejas herramientas del periodismo, tratando de pasar por el tamiz de la verificación, tratando de pasar por el tamiz de la desconfianza. Hoy cada vez la desconfianza es una actitud básica del periodista. Los periodistas tenemos que desconfiar por naturaleza, pero hoy más que nunca, porque hoy hay cada vez más cosas con apariencia de verosimilitud que no son reales. Y esa apariencia de verosimilitud se va haciendo hasta escalofriante. Hoy y no te hablo de un ingeniero informático de la NASA, mi hijo, un nativo digital, que yo con el teléfono, puede agarrar una foto tuya, modular el coso que yo y transformar en un video donde vos aparecés diciendo lo que a él se le ocurra que vos digas. Y yo lo miro y esto tiene toda la apariencia de verosimilitud que uno... Sin embargo, tenemos que desconfiar hasta de lo que vemos y de lo que nos parece que es absolutamente incontrastable y real, ¿no? O sea que la desconfianza tiene que girar a un extremo que no conocíamos. Hoy nos llevó, y en los diarios todo el tiempo te estás topando con esto, nos llevó un buen rato a los periodistas hace 20 días descubrir que esas fotos en las que aparecía el Papa con un camperón de la selección argentina eran un completo invento de la inteligencia artificial. Porque las fotos tenían toda la apariencia de un coso y parecía, y además algunos contaban que el Papa efectivamente se había puesto un camperón para recibir no sé a quién. Yo digo, si te agarra despistado, y el despiste es un peligro y también una característica de los periodistas muchas veces, te agarra despistado y allá vamos. El Papa se puso el camperón del coso. O sea, tenemos que estar absolutamente advertidos de que hoy es muy fácil pasar gato por liebre, para decirlo como lo decía mi abuela. Y eso, bueno, Twitter representa esto. Muchas veces vemos en Twitter cosas que parecerían verosímiles, son efectivamente verosímiles, pero no son ciertas. Bueno, el rol del periodista es separar la paja del trigo, es aplicar ese viejo manual de el filtro de veracidad a esa información. Hay que chequear más que nunca. Exacto. Señor. Gracias, Luciano. Bueno, primero expresar mi admiración por el trabajo de Luciano, por la Ciudad de la Plata, por Alejandro. Creo que la técnica del periodismo y el arte del periodismo están perfectamente representados. Pero bueno, como amigo de tantos años, te pone el mismo. Sí. Digo, ¿qué pasa a veces desde la técnica del periodismo? Que nos sorprendemos tan profundamente sobre lo que ocurre en una selva colombiana con 4 chicos y no logramos sorprendernos de lo que está más cerca. 8 pibitos viviendo en la marginalidad y sobreviviendo todos los días al frío, a la falta de comida, al rigor de padres que no tienen la posibilidad de criarlos. Digo, ¿por qué siempre nos es más sencillo sorprendernos de lo exótico, de lo extraño, que de lo que nos ocurre a la vuelta de casa? No, es muy interesante.
Lo que planteas, yo por eso también cuando puse el ejemplo la primera vez de la selva, me autocorregí o intenté autocorregir, me dije, bueno, quizá no sea el mejor ejemplo porque es algo excepcional y la mirada y la sensibilidad periodística muchas veces debe aplicarse a esto, a lo más cotidiano, a lo más cercano. Es cierto que a veces nos pasa esto, y es otro de los riesgos. En este caso en particular, yo diría que bueno, lo de la selva colombiana tiene las características del hecho absolutamente excepcional, ¿no? Fuera de y tener características, ingredientes que hacen la pobreza, lamentablemente, no es un hecho excepcional. No es un hecho excepcional en la Argentina ni en el mundo, ¿no? Este hecho de supervivencia en condiciones extremas, casi con alguna conexión, diría, con aquel hecho histórico de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Esas cosas que salen un poco del registro de lo ordinario para convertirse. Entonces, esto es lo que hace que si haya una mirada de deslumbramiento, si se quiere, frente a lo excepcional, a lo absolutamente extraordinario. Ahora, coincido con vos en esto, muchas veces no aplicamos esta mirada frente a dramas absolutamente conmovedores y desgarradores que tenemos a la vuelta de la esquina. Nos vamos acostumbrando, vamos naturalizando determinadas cosas, nos cuesta esto contarlas con recursos de profundidad, aunque yo creo que muchas de estas cosas están bien retratadas por el periodismo, ¿no? Vi hace poco un documental de un diario de Córdoba, de La Voz del Interior de Córdoba, que ganó un concurso que se hizo de nuevas narrativas digitales y demás. El primer premio lo ganó una producción periodística multiplataforma, como se llama ahora, que incorporaba video, podcast y crónica de La Voz del Interior sobre el fenómeno de los chicos que viven en la calle en Córdoba. Y realmente es una pieza periodística de altísima calidad y de gran factura, con todas las herramientas del buen periodismo, digamos. De manera que yo creo que se hacen estas cosas. Ahora, quizá deberían hacerse más, quizá deberíamos sí, tener una mirada más atenta sobre determinados fenómenos que terminamos naturalizando. Creo que la autocrítica del periodismo debe ser otra cosa con la que nos amiguemos más y no creer que lo que hacemos está bien ni alcanza. Hay muchísimas cosas que el periodismo podría hacer y no está haciendo, muchísimas cosas que podría hacer de una mejor manera. Me parece que lo que vos planteás va por ahí, cosas que seguramente podrían hacerse más y mejor. Bueno, estamos Mónica Ferrer. Me gustaría preguntar cuál es su mirada, Luciano, con respecto al periodismo brasileño. Sería, Mónica, una audacia de mi parte opinar sobre el periodismo brasileño porque no lo sigo. Francamente, trato de seguir un poco la prensa internacional y sigo con bastante sistematicidad algo de la prensa española y de la prensa norteamericana. No sigo con particular atención el periodismo brasileño. Sí creo, sé por una mirada superficial, pero ya digo, con esta aclaración, y vuelvo al principio, los periodistas creemos que podemos opinar de todo. Cuesta decir, sobre eso no puedo opinar. Es lo que yo debería decir, francamente. Pero no, sé que ha sido un periodo complejo para la prensa brasileña, el gobierno de Bolsonaro, y sí, es la difícil convivencia entre el periodismo independiente y los regímenes que extreman ciertas visiones o ciertas posiciones ideológicas y extreman esta polarización. Me parece que esto que conozco más claramente que ha pasado en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, algo de esto creo que ha pasado en el gobierno de Brasil. Me parece que la prensa frente a regímenes que bordean cierta cultura autoritaria, tanto de un extremo como del otro, la prensa sufre inexorablemente y atraviesa por situaciones de tensión
mayores a las que serían deseables en un contexto democrático. No me animo a decir otra cosa. Sé que algo de esto ha pasado en Brasil, pero bueno. Y veo que hay una prensa crítica de gran nivel. En La Nación publicamos la semana pasada una columna de una periodista mujer de O Globo, que alguien me la definió como la Pañi de Brasil, no sé si, pero como, digamos, la gran periodista política de Brasil, una columna que hacía un análisis del Lula 3, como le llaman a este tercer gobierno de Lula, muy crítico y muy interesante, de mucha profundidad, analizando los yerros en materia de política exterior de Lula y las dificultades que está teniendo para consolidarse políticamente, lo que refleja un espíritu crítico muy saludable y muy vigoroso, ¿no? Por lo menos en algunos sectores de la prensa brasileña. Sí. Pero de alguna manera no es un reflejo de una sociedad que se falta submarinos, que se falta el bombardeo, que se falta la guerra, que se faltan relaciones internacionales, que se falta que explica. Y lo peor, no, que vos escribís un artículo y abajo te cuentan cosas. Son absurdas. Es una absurda. Que evidencian un desconocimiento, no es como un desconocimiento también. Y no te creo, a mí me ha pasado, que salir a debatir es lo peor que se podría hacer. Y es que hay un terreno, dicen que no compitas con un estúpido, pero porque el tipo tiene más experiencia que vos. Entonces, pero yo en ese sentido, los comentarios de las notas periodísticas, me meten la alarma de la diversidad de conocimientos políticos que hay. Y che, ese es un gran tema, y que se vincula con esto que yo decía de ensayo y error y de aprendizaje permanente, porque la verdad es que no existen esa irrupción de Internet y la participación de los lectores en las notas. Bueno, fue un fenómeno que irrumpió con una fuerza fenomenal en el periodismo y no hubo forma, no hubo manera de discutir eso ni de pararse. Eso rompió con un código elemental del periodismo, que es la edición, ¿no? Digamos, el viejo, viejo tema del periodismo es ejercer el filtro, ¿no? ¿Qué hacían los responsables de los correos de lectores en los diarios? Recibían las cartas y verificaban que el que la firmaba existiera. A mí me tocó en mis inicios en el día, uno de los trabajos que me encargaban era toma, pibe, estas 10 cartas, llamá al tipo porque le hacían poner el teléfono y verificá a ver si nos llamó, que yo. Además la leíamos y establecíamos esto, si esa carta era publicable o no publicable, de acuerdo no a la arbitrariedad del periodista, sino a las normas de edición. Bueno, si afirmaba cosas que no agraviaban el honor de otras personas, si afirmaba cosas que eran sostenibles, digamos, la libertad de expresión tiene límites, naturalmente. Ahora, bueno, irrumpió este fenómeno de los comentarios de los lectores, donde esa edición es imposible. Además, por más que se intente filtrar, bueno, los insultos o los agravios, bueno, es materialmente imposible, porque en cualquier diario que sube, no sé, 150 noticias por día y habilita la opinión de los lectores en esas 150 noticias, habría que tener un ejército de personas abocadas a verificar lo que cada lector dice en cada nota. Bueno, es imposible. Entonces se ha preferido, bueno, abrir este grifo sobre la base de que es peor cerrarlo que abrirlo, correr el riesgo de que por ahí circulen desde disparates hasta agravios, insultos. Bueno, algunos se han parado en una posición contraria. Infobae no habilita, por ejemplo, la opinión de los lectores, y es una opinión, es un criterio que a mí me parece muy... en algunos diarios, algunos columnistas han decidido, en el caso de La Nación, Morales Solá ha dicho, bueno, mis notas no se abren a la opinión de los lectores.
y esto fue motivo de alguna conversación interna, bueno, y se aceptó que... Ahora, por eso digo, ¿cómo nos paramos frente a esto? Vamos, ensayo y error, calibrando costos y, mayores y menores. Bueno, se ha elegido este camino. A mí, honestamente, me hace mucho ruido eso, porque me parece que estamos... una cosa es abrir lo máximo que podamos la participación de los lectores y someternos a esto de la auditoría, el control. Otra cosa es habilitar un grifo en el que hasta se estimula, porque la propia dinámica de esos foros estimula el insulto, la descalificación. Me hace ruido, pero son como parte de estos fenómenos en los que vamos caminando sobre un terreno confuso, ¿no? Que muchas veces las empresas no pueden decir, se debe poner, no esta es una idea delicada, otra cosa no está bien. Por eso es un soldado. Y no veo que las retiren, no, es imposible controlar todo, pero ante esos casos, evidente que las retiren. Sí. Se ha ido avanzando en esto de establecer algunos filtros automáticos, y entonces hay determinadas palabras que se detectan automáticamente y eso hace que el comentario sea desechado. Pero, como decía hoy, también en eso vamos todo el tiempo de atrás, ¿no? Corriendo con desventaja, porque, bueno, y ahora buena parte de esos comentarios tienen que ver con ejércitos de trolls que están dedicados a eso. Entonces, ¿cómo combatís un ejército de trolls? ¿Qué creas? ¿Tu propio ejército de control? En fin, Y hay con ahí... la impunidad del anonimato Y con la también, ¿no? impunidad del anonimato, que es lo otro que ha roto, por eso digo, una regla elemental del periodismo, que es el editor responsable o la responsabilidad de lo que se dice, ya sea con la firma del periodista o con la responsabilidad que asume el editor de un medio como tal. Bueno, acá esto, habilitamos el anonimato con la... Pero, ya digo, forma parte de estas zonas confusas, grises, que ha habilitado esta revolución para la cual no hemos tenido tiempo ni siquiera de discutir esto, porque la verdad es que esto se fue como abriendo una compuerta que nos ha traído hasta acá. Sí. Ya, a mí me pasó que me cerraba una cuenta por una semana de Twitter, y porque en un comentario de fútbol, además, puse que los tipos tienen acceso a un teórico, porque si no, no pegaríamos un porchazo. La cerraron porque estaba incitando Al suicidio colectivo, sí, que podría ser una solución para los triperos, pero... Yo pensé pero no, yo te digo, es absolutamente cierto, pero también lo del anonimato, relativo, porque yo para hacer un comentario tengo que escribir, tengo que poner mi identidad, entonces la empresa tiene armas como para decirle, que mira, este tipo se pone acá Mario, en realidad se llama Roberto, bueno, llámelo por teléfono, decirle que eso no va, y se lo vamos a pegar. O sea, Sí, por eso digo... No, por eso digo, se ha ido avanzando y ahora hay nuevas herramientas que permiten, pero ninguna es invulnerable, ninguna te asegura, ya digo, todo el tiempo estás en desventaja frente a esto, y en un contexto de tanta crispación y de tanta polarización, donde de un lado o del otro, bueno, las reacciones, estos riesgos se acentúan y se multiplican a un nivel. Igual, a ver, yo que vengo de otro mundo, del mundo de las leyes, del derecho, que tranquilo, en tribunales pasa lo mismo. Y teóricamente tendría que haber mucha más responsabilidad en una audiencia o en un escrito donde tendría que estar juntado con, digamos, con el Código Civil o el Código Penal. Ya hoy en día nadie se pone colgado, se dice una burrada, jurídica, no hay ningún tipo de, digamos, se presenta el escrito, inclusive hasta por el secretario no advierte y contesta esta burrada, así que no se sientan tan especiales, pasan todos los... Sí, seguramente, ¿no? Y esto, bueno, nosotros lo vemos en el periodismo, pero esta vulnerabilidad que ha habilitado
disrupción tecnológica en muchas áreas, bueno, hace que los mecanismos de verificación, de control, de filtro, bueno, se hayan visto muy desnaturalizados. Se soluciona con buen periodismo. Señor. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo buscas el equilibrio? Vos has estado a cargo de redacciones de primer nivel entre el rating o las vistas que tiene una nota y lo que te gustaría exponer, escribir, contar, no solo vos, sino el equipo que vos conducís. Un temazo, es un temazo y también un gran debate en todas las estructuras periodísticas hoy, porque lo que está pasando hoy, digamos, hasta hace relativamente poco, 2 minutos en términos históricos, el rating era solo una cuestión de la televisión y de la radio. Hoy también es de los diarios. Claro. Yo veo en el diario, cuando abro la página de La Nación, al lado de cada nota veo un numerito que me está diciendo cómo está rindiendo esa nota. Y de eso depende entonces, yo lo veo en los editores digitales, y eso hace que a una nota te la bajen o te la suban, ¿no? O te la pongan más grande, según lo que está midiendo en términos de... También se va evolucionando muy lentamente y muy trabajosamente en la línea de buscar indicadores que sean un poco más complejos que la sola visualización de noticias. ¿Qué pasa? El periodismo digital está abusando de esto que se llaman los títulos anzuelo, o los títulos, y entonces ves todo el tiempo en las páginas qué le dijo Alberto Fernández a Cristina, ¿no? Y entonces uno se mete porque te pesca el anzuelo de qué le dijo y resulta que no. Bueno, estas cosas que yo creo que son deformaciones del periodismo, creo que son además de corto vuelo, porque implican cierta subestimación del lector, creer que el lector es un... pero bueno, también van agotando su eficacia como recurso, ¿no? Porque el lector, ya digo, que no es tonto, que muy mal hacemos en subestimarlo, ya después de ver que esta es una forma de engaño, bueno, ya reacciona en consecuencia. Entonces, por ejemplo, ese numerito que yo veo en la nota de La Nación trata de, es un desarrollo que ha hecho el propio diario para articular la cantidad de vistas que tiene con el tiempo de lectura, que eso ya es un indicador de cierta calidad de la lectura, y entonces la pauta que te está dando es un poco más compleja, y a su vez está trabajando ahora, y en esto la inteligencia artificial y los algoritmos te pueden proveer herramientas muy interesantes y novedosas, en hacer aún más compleja esa medición y que entonces vos puedas calibrar un poco cuál es el interés del lector en términos no solamente de cliqueo rápido, sino de los temas que interesan. Bueno, en los tiempos de lectura, perdón la interrupción, pero los tiempos de lectura también desarticuló las 5W del primer párrafo. Bueno, sí, porque ahora cada vez la noticia está más lejos o más abajo para que vos sigas cosas. Pero estas son tretas, la verdad es esa, y como tales tienen como vida efímera. Salvando las distancias, como esos programas de televisión que te dicen, ya volvemos, lo hacía La Nata en una época, ¿te acuerdas? Bueno, no, pero decía, bueno, y ya volvemos, te pasaba una tanda de 12 minutos y cuando volvía decía, bueno, hasta el domingo que viene. Y eso te puede dar resultado una vez, 2 veces. A la tercera, vos como televidente sabés ya que el tipo no vuelve, cambiás de canal o te vas a dormir. Bueno, y en las webs de los diarios pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo digo, esos trucos son trucos pero de cualquier manera es un riesgo de ver cómo balanceamos. Nosotros lo que vamos viendo de estudiar el tema con mayor profundidad y demás es que ese cliché de que el lector solamente busca temas cliqueros, para decirlo, es esto, es un cliché, que puede dar un resultado corto, pero que los contenidos de calidad, los contenidos que
que aspiran a aportar un nivel de profundidad distinto y demás, son efectivamente valorados por los lectores, tienen un nivel de penetración y de diferenciación importante, con lo cual, digamos, hay una búsqueda en la que, insisto, vamos con avances y retrocesos, con aciertos y con errores, pero en la que vamos aprendiendo todo el tiempo, pero que apunta a encontrar el equilibrio sin resignar la calidad. Porque esto, y lo que demuestran un poco los indicadores de fondo y leídos en una perspectiva histórica más o menos larga, es que efectivamente la calidad es lo que al fin y al cabo termina marcando la diferencia, ¿no? Y lo que los lectores buscan genuinamente es la calidad. Entonces, me parece que hay que apostar a eso, aun cuando en el medio, bueno, esto puede haber como situaciones en las que parece que queda rezagado en la carrera. Sí, yo poco, no tengo ni pertenencia ni formación en la televisión, pero bueno, la televisión evidentemente maneja otras exigencias, otros códigos, y yo creo que lo que está arrastrando a la lógica televisiva es una cosa peligrosa. Al principio, primero es esta cosa de la uniformidad discursiva, ¿no? En la televisión se está muriendo el debate. Está muriendo el debate, la verdad es esa, ¿no? Y se está desnaturalizando esta idea de que tienen que convivir posiciones distintas, ¿no? Y me parece que ese es un peligro. El rating marca un poco el tono y el ritmo, ¿sí? Y parece que cuanto más beligerante sos en la forma de expresar determinadas cosas, más me dicen el rating. Entonces esto genera un circuito vicioso, porque bueno, cuanto más gritás, mejor te va, entonces te dice grita más y grita más. No sé, a mí me parece que frente a eso uno tiene que tener como las normas y los valores en los que cree, ¿no? Bueno, si es el rating, probablemente en la carrera cortita, sí, lo más redituable sea eso. Bueno, yo creo en otra cosa, que es en el profesionalismo, en la confianza, en la calidad. Quizá no tenga tanto rating. Bueno, es lo que tenemos que defender. Luciano, me quedó ahora la pregunta flotante. ¿Qué fue? ¿Hazaña o milagro? Titulamos con hazaña al final. Sí. Luciano, si te la guitarra que dijo que había el productor y los milagros, Está bueno. Y lo... Está enriqueciendo el diario papel, ¿no? Y hoy vemos por sorpresa que hace una semana salió un nuevo diario en La Plata. Sorpresivamente. Dos diarios. Dos diarios, sí. Con 100 metros de diferencia, en 2 días calculados. Un periodo por lo menos uno, al otro no sé. Estoy hablando del editor de la TNC y de Capital.24. Cuando todos decimos que hay lugar para 4 diarios en la ciudad, hay que llegar al día y hoy. Mira, yo creo que no, objetivamente, por los números que se conocen, no hay lugar para 4 diarios en la ciudad. No conozco estos nuevos que salieron, debería contestarte como Mónica, no tengo que opinar, pero como los periodistas nunca nos abstenemos, me permito algunas sospechas de cómo se financian esos diarios, cuál es el propósito que tienen, si realmente tienen un genuino propósito periodístico o es una cosa más emparentada con lo panfletario. No sé, son preguntas, son sospechas, pero no me parece, por las características del mercado, por la realidad del mercado, que sean apuestas genuinas a un producto periodístico en ese formato. Pero bueno, sí, la circulación en papel claramente se está reduciendo en todas las ciudades y lo que han sido el gran problema para los diarios es que han desaparecido muchas de sus fuentes genuinas de financiamiento.
Los diarios básicamente se financiaban por los avisos clasificados, que fueron la gran caja de ingresos genuino de los diarios, y por la publicidad comercial. Y esas dos cosas, los avisos clasificados prácticamente son un formato en extinción, porque hoy nadie que quiera vender o comprar una casa, alquilar un coso que yo, recurre ya al diario en papel. Hay una diversidad de plataformas digitales que resultan hasta más eficaces, más rápidas, más ágiles, más económicas. Entonces, eso ha desaparecido por la transformación de un hábito cultural, y la publicidad comercial está muy decaída por la crisis económica y también por otra transformación cultural, que es que hoy